Dios es bueno, amén. Romanos capítulo 8, versículo 26. Si usted lo tiene, por favor, diga un fuerte amén. Eso. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo voy a leer en la telea. Dice: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra leída, Señor. Y te pedimos que tú te glorifiques en esta mañana. Levante su mano ahí donde usted está y empiece a darle gracias a Él. Dé gracias a Dios porque le ha dado al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el que has estado antes que llegáramos, el que conoce los corazones, las intenciones, el que opera en nuestra vida. Gracias por tu presencia. Qué privilegio es estar delante de ti. Oh, somos socorridos por ti y ayudados por ti. Gracias. Oh, bendice a cada mente en el nombre de Jesús. Amén. Y me diga conmigo: yo soy buena tierra, y la palabra, la buena semilla, la recibiré y daré fruto. ¿Cuál al 30? ¿Cuál al 60? ¿Y cuál al 100 por uno? Prenderle la palma a Jesús. Puede sentarse. Diga conmigo: una vida de oración. Creo que hasta ahora podemos tener muy claro cada uno de nosotros como creyentes que el oxígeno del cristiano es la oración. Una vida de oración es vital para que cada uno de nosotros como creyentes podamos ser nutridos por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir una vida de oración. El Espíritu Santo de Dios ha sido provisto por el Padre como una promesa que nos ayuda no solo en las debilidades, sino incluso a cómo orar. No sabemos cómo orar, dice el apóstol Pablo, porque ciertamente nosotros somos seres finitos. Diga conmigo: finitos. Somos gentes muy limitadas y vamos a soñar de una manera banal. Banal significa de que es perecedero. Pensamos en un futuro, pensamos en una empresa, pensamos en unos estudios, que al fin y al cabo mañana si nos morimos, ni la empresa, ni el estudio, ni todo lo que planificaste se van contigo. Y qué interesante, porque cuando escuchábamos la prédica de la semana pasada a través del pastor Rupert, hubo algo que me encantó cuando él habló de los huesos, refiriéndose que los huesos son las obras. Los huesos representan la esencia, la médula espinal del creyente, que es su espíritu. Y qué interesante que debemos entender de que mientras nuestra vida no se conecta al Espíritu Santo, es imposible ver una vida plena y llena de Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 12, a la altura del versículo 10, el texto declara esto: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Diga conmigo: espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, que como el que se aflige por el primogénito. Qué interesante que cuando Dios habla a su pueblo, una de las cosas que Él quiere derramar es un espíritu de gracia y de oración. ¿Por qué? Porque mientras el Señor no se desata sobre la tierra como Mesías, hay algo que el hombre no tiene, y es acceso a la gracia. La gracia en el Antiguo Testamento era visto como algo que Dios daba a ciertas gentes, y Dios miró con gracia y agrado y favor a Noé, Moisés, David, y no veías que esto estaba muy derramado en aquel tiempo. Venía el Espíritu Santo y operaba a través de sus propias virtudes en gente, Sansón, Jefté. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a Dios hecho hombre.
Jesús, vestido de humanidad, teniendo todo el poder y la gloria, decide comunicarnos la mejor idea de estar conectados a Dios, y es orando. El Dios infinito, el creador de todas las cosas, la inspiración del Padre para crear todo, se hace carne y decide vivir una vida de oración. Entonces, creo que si no hay Espíritu Santo, no hay oración. Una vida de oración se compone de 3 puntos fundamentales y está arraigado en la identidad, el perdón y la santificación. Diga conmigo: identidad, perdón y santificación. La identidad es una de las cosas que Jesús restaura. Porque en el libro de Mateo, cuando los discípulos notan que los rabinos más conocidos, incluso uno de los mejores propagadores del reino, mejor evangelista y profeta, Juan el Bautista, enseña a sus discípulos a orar, los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Una costumbre rabínica, una costumbre donde los rabinos, para poder expresar ideales y principios, enseñaban rezos. Sí, como usted escucha, rezos. Los rabinos estaban acostumbrados a tomar ideas y expresaban cómo ellos oraban. Mira, yo oro de esta forma, es mi manera, mi temática. Pero qué poderoso cuando Jesús utiliza el método común de los judíos de crear un patrón y les enseña un principio. Diga conmigo: el patrón se convirtió en principio. Cuando el patrón se convierte en principio, es porque un patrón tú lo repites sin resultados. No sabes si te dará un resultado, pero el principio transforma el corazón y la vida. Lo primero que cuando Jesús enseña a orar, ¿qué es lo primero que él dice al orar? ¿Qué dice? Padre nuestro. Qué interesante de que no dice Dios, Elohim, creador del universo y de las estrellas. No, dice Padre nuestro. Porque una de las cosas que nos da acceso a la gracia es la paternidad de Dios. Nosotros éramos vagos, llenos de mentiras, pecados, envueltos en el mundo. No teníamos esperanza. Vivíamos con desdén y altivez, pensando que no necesitábamos a Dios. Sin embargo, cuando vemos a Dios manifestado en carne, dice la Biblia que Él iba a derramar sobre nosotros un espíritu de gracia y oración, pero que haría que el pueblo de Dios iban a ver a Jesús, al cual traspasaron. Cuando alguien tiene que hablar de que Dios se hizo carne, Zacarías 12:10 es la clave. Él dice: me mirarán a mí, a quien traspasaron. Llorarán, porque mientras no exista el Espíritu Santo, no hay convicción de pecado. Sin el Espíritu Santo no hay reverencia ni temor de Dios. Sí, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero la única manera de permanecer en la santidad es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el cual nos inspira a vivir una vida de secreto llena de Dios. Porque Dios no solamente está en lo público, Dios está en lo íntimo. La palabra oración lo utiliza Zacarías en un término hebreo que es tashanum, y es un ruego. No es un simple repetición de dar gracias, es una súplica de llanto. No es cualquier cosa lo que estamos hablando. Estamos hablando de una capacidad de entregarte y derramarte delante de Dios. Nosotros tal vez en la mañana, en la tarde y en la noche oramos de una manera común. Gracias Dios por la mañana, en la comida gracias Dios por la comida, en la noche gracias Dios. Pero solamente cuando se derrama el Espíritu Santo, la oración tome otro rumbo. Solo cuando se derrama el Espíritu Santo, tu vida cambia. Llegas sin batería y sales repotenciado. Entras afligido, sales alegre. Algo te pasó, sufres una catarsis, empiezas a explorar el mundo más profundo de tu alma, pero sales regenerado en el Espíritu. Eso solo lo puede producir el amado Espíritu Santo. Es Él. Jesús, cuando nos habla de la vida de oración, nos revela Mateo 6:6. Dice: cuando oren, no oren como los austeros, los hipócritas que les gustan estar llevando gloria porque parece que oran mucho, que se paran en las plazas divulgando su vida. Más bien les digo y les invito a que entren en el lugar secreto. Me encanta porque utiliza la palabra cámara secreta.
Y no es cualquier cámara, señores. La cámara secreta que se refiere a Jesús entre los judíos era un lugar de almacén que tenían las casas. Un depósito. ¿Alguien ha visto la película Cuartos de Guerra? Es el mejor ejemplo. Era un almacén, un lugar de ropa separado. Ya sacaron la percha, sacó la ropa, sacó todo. Y ahí lo único que tú encontrabas en ese cuarto eran papeles con peticiones pegadas a la pared. Un lugar donde tú y Dios se conectan. Un lugar santísimo. Y esa es tu cámara secreta. La palabra me encanta porque Jesús utiliza este término de una manera bastante peculiar. Porque utiliza el término criptos, oculto. Porque tu Padre que te ve en lo oculto no es cualquier cosa. No se trata de que Dios ve cuando nadie te ve. No, Dios ve lo que está en tu corazón. Esto me recuerda a Samuel. Cuando Dios le dice: no, Samuel, no mires lo de su parecer, porque yo miro lo que no ve el hombre, yo miro el corazón. Y cuando habla del corazón no es las intenciones, los deseos. Jesús se encargó a revelar que la gracia es más fuerte que la ley. Porque la gracia sí puede decir: oye, tú piensas que matar es cuando asesinas, pero yo te digo de que en el momento que tú tienes discordias con tu hermano, ya eres un asesino en tu corazón. Delante de Dios eres un asesino, un homicida. ¡Wow! Entonces, qué fuerte. La gracia es más fuerte que la ley, sí, pero hay una diferencia. La ley nunca pudo rescatar a nadie. La gracia nos redimió a todos. Cuando entendemos que es la gracia la que nos puede santificar, entonces no existe pecado tan fuerte que Dios no pueda perdonar, ni tan alto que Dios no pueda cubrir. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Jesús enseña que debemos orar siempre. Es más, cuando en Lucas 18:1 dice la Escritura y les refiere para enseñarles sobre que debemos orar sin desmayar. Es fácil orar en algún momento, sentir a Dios. Es fácil. Pero hay un momento donde no sientes ganas. Hay días donde te sientes cansado, desanimado. Y terminamos diciendo: no, Señor, tú sabes, tú conoces, y te tiras. No. Es cuando te falta todo. Es cuando no hay ganas. Es cuando estás enluchado. Es cuando hay problemas. Allí es donde la oración cobra sentido. Porque entiendes de que no necesitas. Hay gente que dice: no, yo voy a poner el GPS aunque me conozco el camino. Ok, vale, pones el GPS y te conoces el camino. ¿De qué vale el GPS? De nada. Pero ¿qué tal si reconoces que te perdiste y dices: espérame, necesito hacer una parada para poner el GPS? De la misma manera sucede cuando te sientes animado y vas a orar. Es fácil orar así. Pero ¿qué tal cuando te faltan las ganas? ¿Qué tal cuando la frialdad tocó tu puerta? ¿Qué tal cuando la aflicción tocó tu casa? ¿Qué tal cuando la deuda te tiene cabezona? Entonces en ese momento entra la Escritura y te invita a orar siempre sin desmayar. Y cuando entras en oración estás deteniéndote a poner tu GPS. Señor, desde aquí no sé cómo andar, pero te necesito a ti. Desde aquí no sé cómo caminar, pero te necesito aquí. ¿Por qué? Porque es la oración. Las decisiones se toman mejor cuando se ora dependiendo del Espíritu Santo. Mire, el apóstol Pablo le enseña a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 5:17: amados, orad sin cesar, dar gracias por todo, estar siempre gozoso. Y luego dice: porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Sí, ora siempre. Vamos, creemos un hábito de oración. Diga conmigo: una vida de oración. Una vida de oración no nace cuando simplemente oramos de madrugada, de tarde, de noche. Una vida de oración nace cuando vivimos una vida de comunión con Dios y de intimidad constante. Así como los que están casados permanecen en comunicación diaria: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Aunque estemos en el trabajo, en la noche hay un tiempo de intimidad en el cual podemos conversar cómo nos fue en el día. De la misma manera, Dios anhela eso de nosotros. Una de las cosas que Dios pide de nosotros es comunión constante e intimidad constante. Porque la comunión nos permite estar conectados, pero la intimidad nos transforma. Hay gente que tiene comunión pero no intimidad. No, yo estoy orando siempre, varón. Siempre orando. Sí, pero eres iracundo, eres chismoso, no te han transformado.
Aló. ¿De qué valió tu comunión? Porque la Biblia dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer. ¿Por qué? ¿Dónde se conoce el pacto? En la intimidad. El pacto no se conoce en lo público, señores. Yo puedo hacer un pacto, al casarme hago un pacto, pero ese pacto solo se sella ¿en dónde? En la intimidad. Yo no puedo vivir una vida de oración, pero no quiero tener intimidad para que se me transforme el corazón. Cuando tenía 15 años entré en una discusión con mi padre, bastante fea. Estaba yo en ayuno. Perdí ese ayuno, rápido lo perdí. Y me recuerdo de que yo discutí con él. Mal, estaba molesto. Y me recuerdo de que yo me fui al cuarto llorando de la rabia. Y no quería orar. Porque yo sabía que si yo oraba, el Espíritu Santo me iba a decir: a mí no me estés pidiendo nada, levántate y ve y pedí perdón. Pero yo no voy a orar, no. Y me iba a acostar. Y me fui a acostar. Y yo cierro los ojos para dormir. No puedo acostarme. Y sin orar menos. ¿Cómo? Ay, y peleando porque la carne se te levanta. Porque las ganas no te ayudan tampoco. Venga, vale, voy a orar. No han tocado mis rodillas el suelo cuando Dios me dice: ve y pídele perdón a tu padre. Por eso es que la Biblia dice: marido, no tengan problemas con sus mujeres, para que sus oraciones no tengan estorbo. Claro, porque es fácil orar, pero tener discordia en el corazón, eso no sirve. Y Dios me dijo: ve y me levanté llorando. Usted sabe, cuando Dios te toca, usted se vuelve trifásico, lágrimas, moco, baba, todo. Papá, mira, te quería pedir perdón porque te falté el respeto. Y fui a orar y el Señor me dijo que te pidiera perdón. Y, vale, hijo, está bien. Cuando me puse de rodillas, me dijo: la vida de oración es el resultado de una vida que vive en perdón y santidad. No podemos ver la gloria de Dios si no humillamos la carne. La Biblia dice: ¿y quién subirá al monte santo? ¿El qué? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo puedo tener una vida de oración? Número 1, identidad de hijo. Cuando en Romanos capítulo 8, versículo 16, el apóstol Pablo les habla a los de Roma y les dice: señores, usted no tiene un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual pueden clamar: Abba, Padre. Pero me encanta el 16, porque dice: porque el espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, que es con E minúscula, de que somos, ¿qué somos? ¿Qué es lo que vino a Jesús restaurar cuando habló de la oración? La identidad. ¿Qué es lo que nos cuesta buscar? ¿Cuándo nos cuesta buscar a Dios en oración? Cuando no reconocemos que es nuestro papá. Hace poco escuchaba una sierva del Señor que decía: ¿por qué es tan difícil decirle a la gente vamos a orar de madrugada? Porque no lo estamos mirando correctamente. Estamos mirando la oración de madrugada como un protocolo eclesiástico. Pero ¿qué tal si yo te digo: en la madrugada a tal hora nos vamos a levantar porque tenemos que hablar con Dios? Si yo le digo a usted va a tener la entrevista de su vida y va a ganar 3,000 euros al mes, pero la entrevista la tiene que hacer a las 5 de la mañana, ¿usted se atrevería a levantarse a las 3 para llegar a las 5? Se baña, no duerme. ¿Y sabe por qué coloco este ejemplo? Porque si hay alguien que, yo nunca me voy a olvidar de un pastor que en su libro decía que él, para levantarse a orar de mañana, se ducha. ¿Cómo hace Irene? Se ducha, se arregla como que se va para la calle. Se levanta, se arregla, se ducha, todo como que se va para la calle. Y se hinca a orar. Porque él dice: mi Señor no me puede ver ni despeinado, ni babeado, ni... Aunque Él nos ve, Él dice: no, yo tengo que darle lo mejor. Qué interesante
que la mayoría de las personas con mejores resultados en lo sobrenatural son la gente que entiende que su relación con Dios no es religión, sino un estilo de vida. La vida de oración, cuando hablamos vida de oración, no es algo religioso, es un estilo de vida. Es algo común, congruente con tu fe. Así que Dios restaura tu identidad. Por eso Lucas, en el capítulo 11, Jesús habla sobre de que si el padre, si ustedes que son padres dan buenas cosas a sus hijos, y ustedes son padres malos, no nos llama bueno Jesús, nos llama padres malos. Ay, no creí que yo soy buen padre, yo me esfuerzo. Usted es malo, lo dijo Jesús. Y si no, peleé con Jesús. Somos malos, tenemos intenciones malas, fallamos, nuestra mente está corrompida y necesita la renovación del espíritu para ser buenos. Y dice, ¿cuánto? Y damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto no más el Padre que sí es bueno dará al Espíritu Santo al que lo pida? Dará buenas cosas a sus hijos. Qué interesante que cuando leemos el texto de Romanos tiene sentido con el de Lucas, porque dice, si somos hijos, entonces somos herederos. Pero a veces no podemos participar de la herencia porque somos inmaduros. Daniel, por la Biblia, porque el esclavo, el hijo, mientras es pequeño, nada difiere del esclavo. Aunque es heredero, es inmaduro, no puede hacer nada más. Y el esclavo no puede ser gobernado por este inmaduro. Por eso hay cosas que, a pesar de que vivimos orando, como somos carentes de identidad y de madurez, no las podemos recibir, porque no estamos listos. Porque si nos las entregan nos apartamos, porque si nos las entregan nos desviamos. Pero el heredero no se desvía. ¿Sabe por qué el padre le entregó la herencia al hijo pródigo? Porque eso iba a revelar la condición de él. Y se reveló de que el tipo no estaba listo para tanta herencia. Se volvió loco, lo gastó todo. Por eso se llama pródigo. Significa el que desparrama la riqueza. Eso significa pródigo. Y cuando vuelve se le restituye todo. Pero se le devuelve una herencia. No, se le devuelve una identidad. A Dios no le interesa lo material, porque para Él no es nada. A los que le interesa lo material somos a nosotros. Pero si en nosotros no se forja lo eterno, ¿cómo pretendemos permanecer en santidad cuando venga lo material? No hay carácter. ¿Usted cree que Dios quiere tenerlo mal? ¿Usted cree que Dios quiere tenerlo toda la bendita vida en alquiler? Toda la bendita vida ganando nada. ¿De verdad? No, amado. Yo le explicaba al ministro Ramón esta semana. ¿Usted sabe de qué estaba hecha la vestidura de Jesús? De una sola costura. Uno de los vestidos más costosos de ese tiempo en Israel. Una sola costura. Por eso los soldados no la rompieron, la sortearon. Sortear la ropa de un hombre. ¿Cuándo tú sortearías? ¿Tú te pondrías a pagar y a hacer suerte por algo que no vale? ¿O por algo que vale? ¿O cuando se arma el mercadillo, usted qué compra? ¿Lo que no vale o lo que le vale? Ah, entonces usted ¿qué cree? ¿Que Jesús andaba que como pollocero? Pues no. Ahora, si como creyente no sabes manejar las riquezas, porque amas más la riqueza que a Dios, perdiste. Por eso Dios no te las puede soltar. Pero eso es tema de otra predicación. Ya conmigo, identidad. Dios quiere restituir la identidad para que en la identidad permanezcamos en una vida de oración. Cuando oramos, entendemos que el Padre sabe que tenemos necesidad de ciertas cosas y Él quiere darnos el reino. La Biblia dice en Lucas 12:32: no teman manada pequeña, pequeño rebaño, vuestro Padre quiere darnos el reino. Wow. El problema es someternos. El problema aquí no es que Dios quiera darme. El problema aquí es que yo no quiero someterme. Porque si yo pienso de que porque yo vivo una vida de oración clamando, voy a torcer el brazo al Dios del cielo. No, porque yo quiero que Dios lo haga. Yo clame y Dios no, ya va. Él es soberano. Por eso es que cuando Jesús habló de la identidad, le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Pero luego, ¿qué dice? Ah, no es la mía.
Porque la vida de oración tiene que ser una vida que está sometida a la voluntad del Padre. Por eso dice el apóstol Juan: y tenemos esta confianza, que todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos lo va a dar. Pero ¿cómo tiene que estar? ¿Cómo hago para que esté conforme a su voluntad? Romanos 12:2. No se conformen en este siglo. Cambien su manera de pensar, transformado vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, someter la mente al proceso de transformación es difícil. Difícil. Porque nosotros tenemos algo dentro de nuestra mente llamado ego. Diga conmigo, ego. Y por muy humilde que seamos, tenemos un ego que se siente fracturado cuando nos humillan, que se siente mal cuando nos hablan feo. Se llama ego. Y el señor ego necesita ser transformado por Dios. Difícil, dificilísimo. Pero ahí es donde necesitamos la intervención del cielo. Para eso necesito someter mi voluntad a Él. La identidad afirma tu fe para que puedas aprender a comprender la voluntad de Dios. Mira, cuando tu identidad es firme, va a llegar un momento donde usted y yo vamos a ser tan probados que tendremos la oportunidad de apartarnos e irnos de la iglesia. Se lo aseguro. Y solo una fe firme es la que dice: mi relación con Dios no cambia. Yo estoy claro. Porque las pruebas vienen. Se lo aseguro. Yo me recuerdo que con 15 años, a mí me pasaron muchas cosas con 15 años, se armó un revolú en la iglesia. Sí, con mi papá también, con mi papá. Mi papá, yo lo amo. Señores, yo no quería volver. Salí del liceo y se armó un pleito porque agarré una bicicleta ajena. Y mi papá le acababan de chocar el carro. Y no era de él, era de la pastora. Y el hijo montó una bicicleta que no era de él. Y mi papá me dice: Greniel, bájate. Y yo así. ¿Pero qué pasa? Ay, para el que no sabe, eso se llama manotear al papá. Mi papá salió corriendo como un toro. Mi papá no me pegó. Me habló feo, pero no me pegó. Chacho, soy tu papá, sé que broma. Fue duro por dos razones. La primera, me sentí mal, porque cuando te sientes humillado, pues bueno, te sientes mal, pero son cosas de familia. Me sentí mal. Las hermanas de la iglesia, pues eso fue en la iglesia, empezaron a interceder y orar: Señor, reprenda al diablo, espíritu de pleito, ¿sabes? Le dijeron a mi papá de todo, menos bonito. Yo me fui a la casa. Ese día me iban a nombrar como uno de los líderes. Estaba nuestro apóstol Isaías allí con nosotros. Y yo me quería ir, me fui. Mi papá el día siguiente me pidió perdón. Y yo me entero de que mi papá, la iglesia entera lo hizo. No, usted no es un hombre de Dios, nada. Usted lo que es un carnal. Ahora, yo no quería molestarme con mi papá, yo quería molestarme con los hermanos de la iglesia. Y bendigo la vida de nuestro apóstol, porque fue el único que le dijo: todo el mundo habla mal de él, porque hoy tuvo una reacción así. Pero nadie se ha quedado a ver todas las cosas buenas que Dios a través de él ha hecho. Silencio hizo la sala. Señores, si no es por el espíritu de paternidad, en este caso a través de nuestro apóstol, yo no hubiese vuelto a la iglesia por una herida en mi familia. Porque a veces cuando hay heridas en la identidad, la carencia nos dice: huye, vete. Ahora, cuando tú vives aflicciones y tu fe es firme, tú no te mueves. No porque seas tú, ¿vale? Es por la fe que Dios afirmó en ti.
Diga conmigo, gracia. Es la gracia. No somos nosotros. Discúlpeme si usted es una persona súper talentosa, pero es que no somos nosotros. Se llama gracia. Se nos entregó en la cruz. Y eso me lleva al segundo punto. Cuando tú tienes identidad, necesitas trabajar algo llamado perdón. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice que cuando oremos, pidamos lo que sea, pero que también perdonemos. O sea, Dios no solo nos dice pide lo que sea. No. Dice perdona. Vamos a leerlo. Lucas 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La capacidad de orar no puede permanecer en un corazón donde hay rencilla. Porque necesitas una oración vertical. Y si no hay relaciones horizontales, tu oración vertical no fluye igual. Dios a mí me habla, lo enseñaba en el ayuno. O sea, Dios te habla de situaciones de todo el mundo y no te habla de tu corazón. Dios te habla de que todo el mundo tiene que cambiar y no te dice que tú tienes que cambiar algo. De verdad. Entonces Jesús, ¿qué dice? Señores, sí, van a pedir muchas cosas, pero hay algo que ustedes necesitan saber, que perdonen. Si hay un problema, perdonen. Si hay alguien con quien yo peleé, perdonen, llámenlo. Oye, perdóname, no puedo estar igual, no puedo orar si hay este problema en mi corazón. Perdona. Porque el perdón es lo único que Dios coloca dentro de esta estipulación de oración, condicionado. Recibes perdón si perdonas. Si no, no se viste que no lo van a perdonar. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte que el Dios de perdón te dice: si tú no perdonas, tampoco te voy a perdonar. Amados, la fe te posiciona, pero sin perdón tú no despegas. Como una pista de avión. Tú puedes tener toda la fe del mundo. Estamos listos para la salida. Voy a recibir la posición del cielo. Dios me va a bendecir. Y todos dicen amén. Pero hay un problema. Usted no puede despegar de la pista. No tiene permiso de salir. ¿Y por qué? Tiene un problema. En su motor le echó gasoil y era gasolina. Tiene que drenar todo lo que tiene dentro. No, tiene que drenar. Porque no puedes despegar con una rencilla en el corazón. Si guardamos amargura en el corazón, si guardamos amargura en el corazón, eso no nos va a hacer eficaces, sino que nos va a destruir. Santiago 5:16. El pastor Santiago habla y le dice a los hermanos: miren, cuando oren, sepan de que tienen que confesarse sus pecados. Confiésense. Vamos a leerlo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Ok? Pero luego, ¿qué dice? La oración eficaz del justo. Ya va. Vamos a repetirlo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz y todo el mundo habla de la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo estoy orando, sí, pero la Biblia dice: confiesa. Ve, lo siento, pequé, fallé, perdón. Entonces tu oración es eficaz. Mientras tanto no hay nada. Puedes tener oración, pero no eficaz. El texto dice: la oración eficaz. La palabra eficaz en griego es energeo. La oración activa, la oración fuerte, es la que puede mucho. Pero sin perdón, ¿cómo?
Mira lo que está diciendo. Primero reconcíliate. No primero ora, primero reconcíliate. Primero pide perdón. Primero tenemos que confesarnos los pecados unos a otros, pedir perdón. Y entonces cuando ore, voy a poder tener una oración eficaz. Cristo pagó por nuestra redención. Entonces nosotros no tenemos derecho para no perdonar. Señores, Jesús pagó para que usted y yo seamos perdonados. Es ilógico que tú sin merecerlo recibas perdón y ahora tú se lo estás negando a otra persona por X, Y o Z. No, porque lo que me hizo, peor cosa tú le hiciste a Jesús y te perdonaron. No tenemos derecho de reservar rencor contra nadie. Pero es que no es fácil. Yo no he dicho que sea fácil, pero estoy aquí es para enseñarte de que la vida del creyente de oración necesita esta clave, esta cláusula para ser eficaz. ¿Cuántos oran y quieren que Dios le responda rápido? Hombre, yo lo anhelo. Yo quiero que Dios me responda pronto. Si hoy te estoy enseñando de que una de las formas que Dios te responda pronto es reconcíliate, ¿qué esperas? No, es que mi tía está en Machu Picchu, por no decir un país, en Machu Picchu. Llámala. Tenemos tecnología, mándale una carta, un fax. Quiero escribirte para pedirte perdón. Ya está. Lo que la gente quiere hacer luego es otro asunto, pero tu trabajo es poder reconciliarte. En 2 de Corintios 5:18 dice: se nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados, el que vive una vida de oración no puede tener relaciones rotas. El que vive una vida de oración se conecta con todo el mundo, se relaciona con todo el mundo. Por eso a Jesús lo criticaban, porque Jesús se juntaba con todo el mundo. No, porque tú sabes. No. Amén, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Número 3, sometimiento. Diga conmigo, sometimiento. Cuando hablamos de la santificación, yo traduzco sometimiento como santificación. Una vida de agradecimiento es santa, pero al someternos, Dios establece lo mejor. Mira, en Lucas capítulo 22, versículo 40, exactamente la parte B. Vamos a leerlo. Lucas 22, 40. Después dice, no, 40, vamos a leer el 40, eso, dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, esta es la parte B, orad que no entréis en tentación. ¿Sabes? Jesús fue tentado en Getsemaní. ¿Qué dijo Jesús? Si es posible. Señores, no es fácil. Pudiéndolo evitar, teniendo todo el poder del mundo para hacerlo. Porque si yo someto mi voluntad porque el proceso me obliga, no puedo. Normal. El proceso me obliga a someterme. ¿Le ha pasado alguna vez que usted puede hacer lo que quiere, nunca se somete, viene el problema y termina buscando a Dios a juro? No, bueno, porque tengo a la mamá con cáncer, porque tengo este problema, voy a buscar a Dios. Obligado. Pero ¿qué tal cuando tienes todo? ¿Qué tal cuando tienes el poder de hacer todo y decides someterte a Dios? ¿Qué tal? Es allí donde tu voluntad se entrega a una voluntad superior y ves la gloria de Dios. Mire, Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque note que aunque Jesús es Dios y Dios es Jesús, solo el sometimiento de nuestra voluntad nos conectará a la realidad del cielo. ¿Cuál? Solo yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Cuando me someto a Dios,
Cuando yo oro y no le digo, Dios, yo quiero que sea así, así, sí, vale, está bien. Pero hay una parte donde dice, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces necesitamos someternos. Y esto está arraigado al quebrantamiento. David dijo en el Salmo 51:17 que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, jamás. Así como yo en mi juventud empecé a entender que el corazón se fractura, que la vida de oración es la que necesitamos para reconciliarnos. De la misma manera entendí por la palabra que es mejor humillar y quebrantar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Nuestra manera de conducirnos, hablar, demuestra quién somos. Que nuestra humildad no se demuestre por lo que decimos, sino por nuestra actitud. Quien se humilla a Dios, Dios lo levanta. Una actitud de oración está demostrada en una vida llena de humildad. Por eso Romanos 8:26, y con esto cierro, nos dice que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Iglesia, el reto de este domingo que te dejo depende del Espíritu Santo para crear una vida de oración. Amados, la vida de oración no nace de grandes voluntades, ni de la gente más esbelta o más conocedora de la Biblia. La vida de oración nace de las personas que mejor se pueden someter a Dios. Pero te tengo buenas noticias, no estás solo, no estás sola. Tenemos al Espíritu Santo. Y por eso necesitamos permanecer en Él. Ponte sobre tus pies. Quiero orar para que el Espíritu Santo no solamente te llene, te ayude, sino para que te dirija. Las ganas para orar en algún momento es bueno, pero cuando no hay ganas, cuando todo lo que tienes a tu alrededor no es real, no parece tangible la vida de oración, someterte y hacerlo genera resultados. Amado Espíritu Santo, ven y asiéntate en este lugar. Tú eres quien convence las vidas. Simplemente permita a Él hacer algo sobrenatural. Levante su mano y permita que Él le ministre. Él va a alinear todo. Él va a traer a tu corazón a quien tengas que perdonar en esta hora. Y lo vas a perdonar porque Él te fuerza, Él te esfuerza, Él te ayuda a poderlo hacer. Espíritu Santo, sabes los procesos que cada uno podemos vivir, pero es por tu presencia que estamos aquí. Señor, sabes cuando no tenemos fuerzas ni para abrir nuestros labios, pero hoy te pedimos socorro. Tu unción, oh Espíritu Santo, es la que se está moviendo para encender los corazones. Es su presencia que va a encender tu corazón. Es su presencia. Te amamos, Espíritu Santo. Tu unción está aquí. Tu presencia está sanando los corazones. Tu presencia está volviendo a alinear las ideas a las tuyas, a poder tomar decisiones correctas.
Señor, tu presencia puede cambiar resultados en 24 horas. Tu presencia es la amistad que más necesitamos. Oh Espíritu Santo de Dios, si hay alguien que puede ayudarnos, eres tú. Sutil tu presencia. Cuando tú sanas, tú libertas, tú restauras, pero tú avivas.